Hola, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están acompañando en este encuentro organizado por la CEPI, la Sociedad de Economía Política del Paraguay, que viene realizando una serie de encuentros, de conversaciones, de debates, de análisis por los 10 años de la formación de la CEPI. Este año cumplimos 10 años y bueno, estamos aprovechando ese evento para promover el pensamiento crítico en Paraguay y en nuestra América en estos tiempos tan álgidos, en este tiempo tan complejo, tan duro para nuestros pueblos, que requiere de nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, nuestra reflexión colectiva. Y bueno, dimos nacimiento a este ciclo de diálogos que hoy realizamos el cuarto, y al ciclo lo denominamos Crisis General del Capitalismo y Ofensiva del Capital sobre el Trabajo y la Naturaleza. Hoy en el cuarto encuentro vamos a hablar sobre el capitalismo, el extractivismo y los desafíos en la construcción de alternativas desde nuestra América. Para abordar este tema, tenemos la alegría de contar con un invitado de lujo, el doctor Alberto Acosta del Ecuador, una persona que viene reflexionando sobre América Latina y muchas cosas muy importantes para buscar nuevos horizontes, buscar salidas, digamos, al atolladero realmente en el que estamos. El doctor Alberto Acosta, a quien le doy la bienvenida y un saludo, es docente, investigador y político ecuatoriano. Es economista por la Universidad de Colonia, Alemania. Fue presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, ex ministro de Energía y Minas y ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Profesor universitario, ejerció en universidades del Ecuador y España, y en los últimos años en Flaxo, Ecuador. Es autor de numerosos libros y artículos, entre ellos La maldición de la abundancia, del 2009, Un Estado, muchos pueblos, la construcción de la plurinacionalidad en Bolivia y Ecuador, del 2012, El buen vivir, Summa Causai, una oportunidad para imaginar otros mundos, del 2013, entre otros numerosos y reconocidos trabajos. Además es compañero de luchas de los movimientos sociales. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Un saludo fraterno a todas las personas que este rato nos están viendo, escuchando. Para mí es una enorme emoción volver, aunque sea virtualmente, a Paraguay. Aquí estuve hace 34 años, mejor dicho. Allí estuve hace 34 años. Fui a realizar un trabajo con una consultoría de la Sociedad Alemana de Desarrollo, la GTZ, la Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, que ahora se llama GIZ, y tuve la oportunidad de conocer la realidad, sobre todo del sector energético, la realidad económica y social, por cierto, y tuve una experiencia también muy interesante cuando me encargaron investigar sobre la acería Acepar, que está ahí al frente de Asunción, y que ya en esa época tenía una serie de problemas y cuyos orígenes, sin lugar a dudas, recuerdo y tengo seguramente en algún lado los documentos, son eminentemente corruptos. Pero también, más allá de esa recordación del trabajo, recuerdo a algunas personas. Con uno de ellos me encuentro de vez en cuando, muy poco, con Ricardo Canese, que es un político destacado en el Paraguay, y tengo también en la memoria una visita que hice a Domingo Rivarola en su oficina. No lo he vuelto a ver, no sé dónde está, qué hace, ¿ya? Y conocí a una persona que falleció ya hace algunos años y me impresionó, Alfredo Seifertelt, un escritor y un historiador paraguayo que era uno de los grandes luchadores con sus trabajos de historia en contra de la dictadura de Stroessner. Alfredo Stroessner en esa época estaba en el poder. Yo recuerdo haber llegado en abril
Y una de las cosas que no me voy a olvidar nunca, y por algún lado tengo el recorte, que en un periódico paraguayo a fines de abril había una invitación, bien dos periódicos, pero tengo a algún lado una invitación, donde se convocaba a una misa por el alma de Adolfo Hitler. Y el día 1 de mayo del año 1986 fui al Palacio Presidencial, donde había un acto de masas, había un grupo de personas y salía en el balcón, yo veía desde muy lejos el dictador Stroessner y luego la represión contra la gente que protestaba. Era la época en que comenzaba a movilizarse el pueblo paraguayo, y una crónica de esa visita escribí en un suplemento ilustrado, La Liebre Ilustrada, de Diario Hoy de Quito, diario ya desaparecido, poco después de mi viaje al Paraguay. Así que guardo el mejor recuerdo de Paraguay y de su gente, de su comida y de su paisaje. Tuve la oportunidad de ir incluso hasta Iguazú, tuve la oportunidad de viajar en avioneta a San Pedro de Canindeyú y algunos otros lugares inolvidables de Paraguay. Así que este es para mí un regreso virtual que ojalá se haga nuevamente realidad de forma presencial. Gracias por la invitación. Gracias, Alberto. Qué bueno recordar eso, ¿verdad? Pasaron 34 años, parece mucho, pero quizás no cambió mucho en esos 34 años y tiene que ver con América Latina y tiene que ver con lo difícil que es generar y parir cambios estructurales en nuestros países. Pero como dato nomás, viniste en tiempos del dictador Stroessner y hoy gobierna o es presidente de la República el hijo del secretario privado de Stroessner, Mario Abdo Benítez. O sea que estamos con los herederos en este momento. Han pasado muchos años. ¿Cuánto habrá cambiado? Es la pregunta que podríamos hacernos. Da para, no un webinario, sino una serie de encuentros y de charlas. Ojalá que pueda ser presenciales una vez que pase este contexto tan difícil. Ojalá. Pero conociste gente muy buena, Alfredo Seifer, Ricardo, Domingo. Tenemos grandes luchadores también y bueno, ahí está la esperanza, Alberto. Si te contara, Luis, otras experiencias que tuve, me pasaría toda la tarde. Realmente necesitaría un par de webinarios para contar esas experiencias que no voy a olvidar nunca. El recuerdo de esa gente amable y cariñosa que enfrentaba con entusiasmo la dictadura y se organizaba la vida para vivir con alegría. Así, vale la pena recordarlos. Es parte de nuestra memoria y bueno, que nos ayuda a seguir luchando. Alberto, pasemos a nuestra entrevista. Si te parece. Adelante. Bueno, muchos temas que conversar, Alberto, y queremos empezar de lo más general para ir yendo hacia algunas cuestiones particulares. Entonces, de lo general, queríamos tener tu mirada sobre este tiempo de crisis, de múltiples crisis de las que hablamos y se habla en diferentes ámbitos. ¿Cuál es tu caracterización, Alberto, tu mirada general de este tiempo de crisis en que nos encontramos como sociedad latinoamericana y como sociedad global? Empecemos por destacar algo que me parece claro y fundamental. Nunca antes tantos países, tantas personas, de una forma tan dura y tan dramática, se habían visto afectados. El mundo, la humanidad en concreto, está viviendo una situación muy compleja. Este es un momento en extremo complejo y entonces creo yo que es muy importante entender la gravedad de la situación para tener un adecuado diagnóstico. Empezaría con señalar algo que me parece que puede ser coincidente en todas las visiones. ¿Cómo caracterizaría, en primer término, lo que estamos viviendo? ¿Cuál sería el concepto básico? Y diría una sola palabra: incertidumbre. Una incertidumbre múltiple, de todo tipo, sanitaria. No sabemos bien cómo funciona esta enfermedad y si va o no a dar resultado la vacuna. Y si vamos a tener todos acceso a la vacuna o va a aparecer algún remedio. Hay una incertidumbre económica. La economía mundial se ha paralizado en gran medida y las perspectivas a futuro son tremendamente inciertas en todos los sentidos. Igual esa incertidumbre se refleja en el ámbito social y político. Para tener una idea de los cambios que hemos experimentado ahora, recurro a una cifra de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL,
Y les doy los datos que ha empleado la CEPAL desde diciembre del año pasado hasta la fecha. Antes de la pandemia, la CEPAL ya auguraba un crecimiento muy pobre de la economía de América Latina. ¿Por qué? Porque la economía mundial, incluyendo la economía latinoamericana, ya estaban inmersas en un proceso recesivo. Se avisoraba ya una recesión global que se agudiza con la pandemia. Tan es así que la CEPAL decía que América Latina, esto lo decía en diciembre del año pasado, crecería apenas a 1.3%. Empieza la pandemia, se agudiza la crisis, los problemas conocidos, dramáticos para millones de personas, y tenemos ya una lectura un poco pesimista. La CEPAL dice que en América Latina va a crecer al menos 1.8%, menos 1.8%, un crecimiento negativo. En abril habla ya de menos 5.3%, la última cifra nos dice menos 9.1%. Hay una coincidencia entre quienes están leyendo la crisis y tienen las reflexiones históricas, que nos dice que lo que ya vivimos es mucho más complejo y difícil que la conocida como Gran Recesión, esa crisis financiera internacional del año 2007-2009. Le están comparando, incluso hay quienes aseveran que sería peor que la Gran Depresión, aquella que empieza en el año 1929. El hecho real y cierto es que América Latina, vuelvo a las cifras de la CEPAL, va a tener unos años extremadamente difíciles y complejos. Se habla de que ya perdimos una década, que la pobreza se va a incrementar de 186 a 231 millones de personas. Esto quiere decir que se incrementará al 37.3%. Luego sabemos que la pobreza extrema pasará de 68 millones de personas del año pasado a 98 millones de personas, un 15.5%, que un importante número de habitantes de nuestros países van a padecer hambre y además que la desocupación va a ser la norma. La CEPAL ya anticipa una desocupación del 13.5%, que es mucho más grave en otros países. Hablaremos quizás, si les interesa, del tema de Ecuador. Vemos cómo ha caído el comercio internacional, tanto de exportaciones como de importaciones. Las cifras nos dicen que es el desempeño más negativo de los últimos 80, quizás 100 años, pero tenemos distintas evoluciones en los países de América Latina. El promedio de América Latina dice que la caída será de menos 0.91%. En el un extremo está Perú con una caída del menos 3% y curiosamente Paraguay con una caída del menos 2.3% y Ecuador caerá en casi un 9% o algo más. Insisto, la crisis no es provocada por el coronavirus, se agudiza de una manera brutal por el coronavirus, pero ya los problemas venían desde antes. La crisis económica que se está exacerbando por el coronavirus nos abre la puerta a una lectura para entender que hay una crisis civilizatoria provocada por el capitalismo mundial que necesita enfrentarse desde múltiples aristas y que el campo de acción no nos avisora ni recetas indiscutibles ni jaculatorias salvadoras. Hay que comenzar entonces a pensar cómo superamos esta civilización capitalista, la civilización de la desigualdad que vive una crisis múltiple, una crisis generalizada, una crisis multifacética e interrelacionada, a más de crisis sistémica, porque nunca antes habían aflorado tantas cuestiones complejas y difíciles de manera simultánea. Entonces, yo diría aquí que las manifestaciones de esta crisis civilizatoria, influenciadas por una suerte de virus mutante, que no es el coronavirus, sino que es el capitalismo en su afán de acumular a como dé lugar, está provocando efectos nocivos en lo económico, en lo político, en lo social, energético, alimentario, cultural y por supuesto sanitario. Yo diría que esto habría que anotar también el tema ético. Entonces, para ir cerrando esta primera reflexión, habría que dejar sentado la necesidad de entender que no podemos volver fácilmente, ni deberíamos volver a la normalidad, porque volver a la normalidad sería reproducir la anormalidad que ha causado estos problemas. Más de lo mismo será más de lo peor, más destrucción ambiental, más inequidad social, más inestabilidad política, más infelicidad para la mayoría de habitantes del planeta. Es cierto que cada crisis es diferente, sus impactos son diferentes, sus repercusiones son diferentes, pero no nos olvidemos que lo que estamos viendo al momento es un intento de los grupos de poder
político y económico de retornar la senda, insisto, de la normalidad. En muchas partes vemos cómo se protege a los grandes capitales, se protege a la banca, se protege a la industria automovilística, se protege a las líneas aéreas. En nuestros países se está forzando más y más los extractivismos y más el logro de la competitividad. ¿A través de qué? Más flexibilizaciones laborales y más flexibilizaciones ambientales. No es que va a venir después de la pandemia, ya está eso en marcha ahora, porque los ajustes neoliberales que se venían imponiendo en nuestra región desde antes se aceleraron durante la pandemia. Podemos hablar en el caso concreto de Ecuador para dar ejemplos específicos, y esto será mucho más complejo a medida que pase el tiempo. Entonces, volver a la normalidad será volver a la normalidad. Hacer más de lo mismo será más de lo peor. Así mismo, profesor, justamente aquí en Paraguay se habla mucho de reactivación económica. Para salir de la crisis hay que reactivar la vieja economía, volver a reactivar, volver a esa vieja normalidad. Pero, profesor, le quería preguntar en relación a esta crisis múltiple. Son particularmente agudos las consecuencias, los problemas generados en el ámbito ambiental, climático, lógicamente también las consecuencias sociales del modelo de producción hegemónico. Sabemos que usted lo viene estudiando desde hace muchos años, la dimensión extractivista del modelo, sus dinámicas, los efectos económicos, sociales, ambientales, incluso políticos que tiene este modelo intensamente extractivo implantado en nuestros países. Nos gustaría una reflexión en este aspecto, profesor. Empezaría haciéndome una pregunta y les invito a reflexionar sobre el tema. ¿Por qué será que nuestros países, los países de nuestra América, siendo tan ricos en recursos naturales, son países pobres? ¿Habrá quizás alguna explicación? ¿Será que hay una suerte de maldición que pesa sobre los países que tienen una enorme disponibilidad de recursos naturales y están condenados a vivir en la pobreza? Eso me ha llevado a mí a hablar de la maldición de la abundancia. A través de este concepto lo que quiero yo es vincular un debate que hay en la ciencia económica sobre la maldición de los recursos naturales o la paradoja de la abundancia. Y entonces hablo de la maldición de la abundancia. Miremos un rato a todos los países de nuestra región. Podemos ver África y países del Asia también, en donde las economías que viven de la exportación de recursos primarios, que financian su economía, particularmente exportando recursos primarios, terminan por generar estructuras productivas, empresariales, incluso estatales, rentistas. Se vive de la renta de la naturaleza. No hay el esfuerzo del ser humano para, en base a la creatividad, a la innovación, a los avances tecnológicos, dar respuesta a los problemas. Se vive de la renta de la naturaleza, y esa renta de la naturaleza genera condiciones para que se establezcan las redes clientelares. Todos los habitantes de estas sociedades buscan participar de esa generosa naturaleza que se entiende es de propiedad colectiva o comunitaria, lo cual en la práctica no es cierto, porque a la final esos recursos terminan en manos de grupos económicos muy reducidos, sean nacionales o transnacionales. Pero esa búsqueda de riquezas abre la puerta a los clientelismos, a los gobiernos de corte populista. Y para sostener toda esa realidad, y está bien anotar el tema político, surgen gobiernos autoritarios. Y a la sombra de esos gobiernos autoritarios, la corrupción campea. La corrupción está ahí presente una y otra vez de diversas maneras, sobre todo en forma de abuso del poder. Y aparecen entonces las violencias, porque hay que anotar que para dar paso a las actividades extractivistas, mineras, petroleras, agroexportadoras, se requiere que haya una acción de imposición. Las violencias no son entonces una consecuencia, sino una condición necesaria. Y esa realidad de nuestra América se agudizó en años recientes en lo que María Estela Svampa, una brillante socióloga argentina, denominó el consenso de los commodities. Y podemos ver que ese consenso de los commodities se dio de tal naturaleza que gobiernos progresistas y gobiernos neoliberales en América Latina comenzaron a converger, y convergieron todos
en la búsqueda de obtener el mayor beneficio posible exportando recursos naturales. Y para hacerlo, fueron violentos, autoritarios y prepotentes. Dieron paso a la criminalización, a la persecución, a la división de los movimientos sociales. No abrieron ninguno de esos gobiernos la puerta a un esquema post-extractivista. Esto es lamentable cuando hablamos de gobiernos progresistas. ¿Y cuál es la alternativa que nos plantean? En Ecuador, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, más extractivismos. Hay que forzar los extractivismos para salir de la pandemia y para enfrentar la crisis económica. Me parece que en América Latina hemos hecho muy poco para entender el mensaje que venimos acumulando a lo largo de la historia. Todos nuestros países han sido primario exportadores y esa senda no ha resuelto los problemas. Nos ha mantenido vinculados, atados, sumidos en dependencia del mercado mundial. Y esa es la tragedia de América Latina, incapaz de encontrar respuestas que no nos liberen de esa visión. Por eso decía inicialmente que hacer más de lo mismo será más de lo peor, con consecuencias sociales, económicas, políticas y ambientales sumamente complicadas. Ya, gracias Alberto por esa reflexión. Lo que estás comentando del modelo extractivista, del consenso de los commodities, que no hay mayor cambio cuando gobierna con un signo de derecha expreso, con un signo de centro izquierda. Eso me lleva a la cuarta pregunta que quería hacerte, Alberto, que tiene que ver con el ciclo de gobiernos progresistas que tuvimos en América Latina hace unas décadas, un par de años. Y ese ciclo progresista, con matices según los diferentes países de nuestra América, perdió fuerza en los últimos años sin haber logrado los cambios sustanciales, los cambios estructurales que buscaban, o los cambios por los cuales fueron apoyados, votados y llevados, digamos, a función de gobierno. Alberto, vos que participaste en la experiencia ecuatoriana, que tenés una visión amplia de América Latina, ¿cuáles fueron los aprendizajes de ese proceso del ciclo progresista de América Latina y los límites que tuvo en esta idea de desarrollar el neoextractivismo, el neodesarrollismo, en insistir por un camino por el cual evidentemente las cosas no son muy distintas al fin y al cabo? ¿Cuál es tu reflexión, Alberto, sobre esta experiencia? Bueno, habría que empezar anotando, habría que abrir la puerta un poco de memoria y empezar anotando que al inicio del ciclo progresista, primero en Venezuela y después en el resto de países de la América Latina, se abrió la puerta a la esperanza. Había enormes expectativas y se tomaron algunas medidas que yo debería reconocer como positivas y necesarias. Se abrió, por ejemplo, el cauce para irnos liberando paulatinamente de la égida del control del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Se dieron respuestas en algunos casos realmente innovadoras para enfrentar la deuda externa. Se establecieron distancias del imperio hegemónico. Estoy pensando una mayor presencia de América Latina con respuestas de integración regional distanciados de las imposiciones del consenso de Washington y del gobierno de los Estados Unidos y de los poderes transnacionales norteamericanos. Paulatinamente, todos esos avances se fueron frustrando, se fueron quedando en el camino. No quiero decir que no se hizo nada positivo, eso no estoy diciendo. Lo que estoy anotando es que es muy poco lo que se avanzó en relación a lo que se ofreció y a lo que se podía hacer, porque nunca antes en América Latina hubo tantos recursos económicos como en la época del consenso de los commodities, nunca antes en América Latina. Y eso era tanto para gobiernos progresistas como para gobiernos neoliberales. Además, en los gobiernos progresistas había una enorme coincidencia, como pocas veces en la historia. En un momento dado, había solo dos gobiernos de cierto peso neoliberales, que eran Perú y Colombia. El resto de países con distintos matices, todos estaban en el ancho cauce progresista y todos habían tenido algunos elementos comunes que podrían sintetizar las propuestas de cambio. Por ejemplo, no más neoliberalismo. Incluso en un momento dado se decía recuperar las
el respeto a la naturaleza, abrir la puerta a las comunidades originarias, sobre todo en el caso de estos dos últimos temas, de Ecuador y de Bolivia. Y también se anotaba la intención de avanzar en procesos de integración. Lamentablemente, si somos un poco honestos y hacemos un análisis de lo que sucedió, nos vamos a encontrar con que los extractivistas, los progresistas a la postre fueron extractivistas. Por eso hablo yo de una convergencia de gobiernos progresistas y de gobiernos neoliberales, sobre todo en el tema de los extractivismos. Yo recuerdo cómo el presidente neoliberal de Colombia, Juan Manuel Santos, en el año 2016, estando en funciones, le agradece al presidente progresista de Ecuador, Rafael Correa, por sus sabias enseñanzas de cómo romper la resistencia de las comunidades para imponer la megaminería. Megaminería que se pone en el Ecuador, valga la pena recordar, a sangre y fuego literalmente, sea en las provincias amazónicas o en la sierra ecuatoriana, con la presencia de policía y de fuerzas armadas, algo que no consiguieron los gobiernos neoliberales anteriormente. Y entonces, en la esencia del progreso, del progresismo, está la búsqueda del desarrollo, y detrás de la búsqueda del desarrollo, aquellas visiones tradicionales. Hay que forzar el crecimiento económico a como dé lugar. Para eso es necesario sobre todo inversión extranjera directa, también inversión nacional, pero sobre todo inversión extranjera directa. Hay que forzar las exportaciones y para ser competitivos tenemos que seguir explotando la naturaleza y a la postre seguir explotando la mano de obra. Y a la final, ¿qué es lo que sucedió? Que no hubo una transformación de la matriz productiva. Yo sé que no vamos a salir de la noche a la mañana de estas economías primario exportadoras que ya tienen demasiado tiempo en nuestra América, pero no se intentó. Al contrario, revisen en todos los países de América Latina. El incremento de las exportaciones de productos primarios es mucho más acelerado que el incremento de las exportaciones de productos manufacturados. Hay un proceso de reprimarización. Brasil mismo se ve cómo caen las exportaciones de productos manufacturados y suben las exportaciones de productos primarios. Hay un retroceso tremendo. Seguimos hundiéndonos en esta característica de economías primario exportadoras. No hay un cambio del patrón de acumulación capitalista, por más esfuerzos que se hacen. Y entonces ahí tenemos lo que podríamos denominar como el síndrome del hocico de lagarto. Todos hemos visto como un lagarto, un caimán, un cocodrilo, hable. Cuando hay mucho que comer, el caimán abre mucho las fauces. Eso era en América Latina. Había mucho que comer porque los ingresos de exportaciones provenientes de las ventas de materias primas eran enormes. Y entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Se reduce la pobreza, lo cual está muy bien, pero a la vez aumenta la concentración de la riqueza. Podría demostrar con cifras para gran parte de los países con gobiernos progresistas y, por supuesto, para países con gobiernos neoliberales. Y lo que es pernicioso en algunos casos, Ecuador, por ejemplo, que el gobierno progresista que toma distancia del neoliberalismo y del Banco Mundial en el año 2007, comienza a regresar al Fondo Monetario Internacional en el año 2014, cuando los precios del petróleo estaban todavía en $100 por barril, porque la voracidad por recibir recursos, invertir y gastar, le hacía que incluso esos enormes recursos provenientes de las exportaciones petroleras no sean suficientes. Y entonces se regresa al Fondo Monetario Internacional para conseguir la bendición y poder colocar bonos en el mercado financiero internacional. Y empieza una etapa de endeudamiento externo agresivo como no habíamos visto en otras ocasiones, sin ninguna transparencia, sin ningún criterio de eficiencia. Y eso abre la puerta a lo que podríamos decir a la postre, un pacto con una corrupción generalizada, desbocada. Y tenemos situaciones perversas. Deberíamos preguntarnos, ahora que estamos enfrentando gobiernos de derecha extrema con rasgos fascistas como el gobierno de Bolsonaro o el gobierno de Áñez en Bolivia, ¿cuánto de responsabilidad tienen estos gobiernos progresistas en lo que ha sucedido? No afectaron las estructuras de concentración del capital, no afectaron las estructuras de concentración del poder político a la postre. Terminaron muchas veces pactando, impulsando la modernización del capitalismo. Y en este pacto aparece la corrupción que viene de la mano de los extractivismos, de los autoritarismos, de la falta de una democracia radical y profunda. Preguntémonos,
¿Quién fue el vicepresidente de la sucesora de Lula da Silva? ¿Quién fue el que estuvo como 6 años de vicepresidente de Dilma Rousseff? Este señor Temer, que era el que luego le destituyó a ella y proviene de un partido político no solo de derecha, sino en extremo corrupto. Yo creo que hay que decir las cosas como son. Para sacar lecciones de lo que se ha vivido en América Latina, hay que hacer análisis francos, descarnados, rescatando lo que puede haber habido de positivo, pero señalando todos esos errores. Y entonces llego a una conclusión que para mí es importante. Los progresismos nacieron desde una matriz de izquierda, pero se fueron transformando en algo diferente. Algunos caminaron hacia una lógica de una suerte de neoliberalismo transgénico para, utilizando el Estado, introducir reformas de corte neoliberal. Otros se quedaron en un manejo sencillamente, equivocadamente o incompletamente denominado como populista, y a la postre, unos y otros lo único que hicieron es impulsar un intento tecnocrático en alguna medida, totalmente autoritario casi siempre, de modernización del capitalismo. No hubo revolución ni transformación de la matriz productiva. Importante, Alberto, la lectura crítica de estos procesos, porque, bueno, el ciclo político, social en América Latina es una rueda y las cosas van y vienen y bueno, es importante sacar los aprendizajes de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y, bueno, por dónde realmente están las alternativas para nuestros países. Alberto, y bueno, después de aquel ciclo, gobiernos de derecha expresamente, lo mencionaste, Bolsonaro, Áñez, Piñera, bueno, en casi toda América Latina, ese giro ultraconservador, decíamos en Paraguay, Mario Abdo Benítez, heredero de la dictadura estronista, y bueno, en ese contexto crítico nos toma la pandemia, nos toma esta coyuntura extraordinaria, ¿verdad?, del COVID-19. Y bueno, esto cambia un poco el escenario, como decías, acelera la crisis, profundiza la crisis ya existente, pero le da una nueva dinámica, Alberto, y queríamos consultar tu análisis. La pandemia del COVID-19, ¿qué implicancias está trayendo para el mundo en general y para los países latinoamericanos en particular? ¿Qué impacto y qué consecuencias está viendo que esta pandemia tiene y va a tener para nuestros pueblos? Retomando lo que dije al inicio, Luis, y teniendo como punto de referencia básico para tratar de entender lo que sucede, rescato este tema de que lo único cierto es la incertidumbre. Pero sin embargo, la pandemia, que es una tragedia para millones de personas, es también una oportunidad para tratar de comprender qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que sucede y qué es lo que podríamos proponer a futuro. Los chinos tienen en la palabra crisis 2 kanjis, 2 símbolos. El uno es de la crisis como problema, como una afectación, como un tema a resolver complicado, negativo, y el otro kanji nos habla de oportunidad. Entonces hay que abordar desde esa perspectiva la lectura de la pandemia. Empezaría entonces rescatando a la pandemia e imaginándome que es una gran lupa. Todos hemos tenido en nuestra mano una lupa que nos permite ver más de cerca, por ejemplo, un insecto o para leer unas letras pequeñas. Esta gran lupa nos permite ver de mejor manera lo que ya conocíamos. No es nada nuevo, pero lo vemos de mejor manera y de una manera mucho más clara, precisa, nítida y quizás a momentos brutal. Nos permite ver quizás algo que no queríamos ver o no habíamos percibido adecuadamente. Y sobre todo permite ver a la sociedad lo que el poder no quiere o no quería que veamos. Y entonces empecemos por puntualizar algunas cosas. Para empezar, más del 70% de las enfermedades virales que han tenido lugar en los últimos 30 años tienen un origen zoonótico. Son provocadas por la destrucción de la naturaleza. Deforestación, pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, la contaminación del agua. Y claro, aquí podría yo anotar que es angustioso, no niego, no quiero minimizar un punto, lo que significa esta pandemia que ya va ocasionando más de 800,000 muertes y millones de gente enferma y la economía y la sociedad paralizada y la vida política cada vez más
constreñida por marcos autoritarios. Pero, por ejemplo, nos hemos preocupado cuando se produce la muerte por hambre de 26,000 personas por día. No, eso no es un tema que nos preocupa. Nos preocupamos cuando mueren por enfermedades respiratorias como 8 millones de personas al año, cifras de Naciones Unidas, por la contaminación ambiental en las ciudades. Eso no nos preocupa. La realidad es esta y tiene que ser muy dicha. La acción del ser humano está provocando la pandemia. Entonces habla la gente de antropoceno, pero ojo, no es del antropoceno a secas, es del capitaloceno. Y eso hay que decir con claridad. Y ya no hablemos más de cambio climático o de crisis climática. Este es un colapso climático provocado por este sistema capitalista que vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Este es un tema que me parece clave. Un segundo punto que nos dice la pandemia con claridad es que la crisis está potenciando, desnudando cada vez más las desigualdades y muestra que el futuro va a ser peor si no se toman correctivos estructurales. Estamos viviendo un mundo que ya estaba lleno de desigualdades e inequidades, de violencias múltiples, sean patriarcales, sean racistas, sean extractivistas, que están aumentando cada vez más. Quédate en casa, nos han dicho. ¿Quién se puede quedar en casa? ¿Quién tiene casa? En Ecuador, voy a dar las cifras de mi país porque no conozco el caso paraguayo. El 45% de las viviendas, no son adecuadas. Muchas de ellas no tienen servicio higiénico, no tienen agua potable. Muchas de ellas acogen a decenas de personas, viven en total hacinamiento. ¿Quién tiene un ingreso estable y ahorros para permanecer en casa? Cuando empezó la pandemia en el Ecuador, casi un 38% de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. Ahora es menos del 17%. Quédate en casa. ¿Con qué facilidad se dice quédate en casa? La educación a través del Internet está afectando a las familias. ¿Cuántas personas tienen Internet, teléfonos celulares, acceso a la educación? ¿Cuántas personas se están quedando sin acceso a los sistemas tradicionales de educación? Yo creo que hay que tomar en cuenta, y anoto algo para ir cerrando esto, con enorme preocupación. Los poderosos del mundo, al parecer, no entendieron el mensaje de la pandemia. Y lo que quieren es volver a poner en marcha las ruedas del capital, la acumulación, crecimiento económico, inversiones, exportaciones, consumo, consumismo, y eso está provocando, por ejemplo, el incremento del uso de los vehículos. Y en todas partes, estoy convencido que en Paraguay no debe ser la excepción, se está forzando la venta de autos en condiciones cada vez más ventajosas. O sea que vamos a seguir llenando las calles de automóviles, seguir contaminando, seguir demandando minerales, seguir destrozando la naturaleza sin resolver los problemas sociales. En los Estados Unidos ya se alcanzó nuevamente los niveles normales de circulación de los vehículos, por lo tanto, las emisiones diarias de carbono han vuelto a subir. En los Estados Unidos, el consumo de plástico, algo que debe suceder en toda nuestra América, ha crecido vertiginosamente. Se calcula que en 250 a 300%. Los extractivismos se hacen presentes en nuestra América con los incendios en la Chiquitanía y Amazonía, en Brasil, en Bolivia, en otros países. Se siguen los incendios, ¿para qué? Para seguir exportando soya, para seguir accediendo a los recursos minerales y petroleros, para seguir insertándonos como países productos. No nos olvidemos que la codicia no tiene límite. Muy pocos están ganando mientras miles mueren. Un dato, una cifra que a mí no me va a hacer, no podría olvidar. El día lunes 20 de julio, hace muy pocos días, en medio de la pandemia del coronavirus, cuando millones de personas sufren de una manera dramática, la fortuna personal del fundador de Amazon, Jeff Bezos, aumentó en $13,000 millones en un día. $13,000 millones con negocios en la bolsa. Eso está documentado. La bolsa se impone sobre la vida. Por eso insisto, más de lo peor será lo más grave para América Latina. Y no nos olvidemos que no podemos imaginar un mundo en que todos van a consumir como los habitantes del norte. Eso es imposible. Una cifra para reflexionar sobre la necesidad de comenzar a cambiar en serio. Irnos liberando, por ejemplo, de la religión del crecimiento económico permanente, abrir la puerta a la desmercantilización de la madre tierra, abrir la puerta a una profunda redistribución de los ingresos y de la riqueza, comenzar a tener una vida más
plena, en base al respeto comunitario y en base a la armonía con la naturaleza. La cifra que les digo para la reflexión. En 3 años, China, en 3 años, 2011, 2012, 2013, China, que está ejerciendo su derecho al desarrollo, como se dice ya, consumió 6.515, repito la cifra, 6.515 millones de toneladas de cemento. Muchísimo, dirá alguno, sí, para tener una reflexión completa, comparemos. Los Estados Unidos consumieron menos en todo el siglo XX. La cifra de China supera 1.5 veces lo que consumieron los Estados Unidos en todo el siglo XX. No podemos ir más. Como dice la canción, la salsa de Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, no hay planeta para tanta brutalidad, para tanta ambición, para tanta voracidad del capital. Gracias, profesor. Es así importante ver lo crítico y ver la oportunidad que genera esta situación extraordinaria también para empujar esos cambios tan necesarios. Realmente caminamos como sociedad global hacia un abismo, evidentemente, por este camino de agresión y de sobreexplotación de los hombres, las mujeres y la naturaleza. Y bueno, es imperioso discutir y problematizar eso para buscar otro rumbo. Y en ese buscar otro rumbo, profesor Acosta, Ecuador es un país que ha tenido subidas y bajadas, que ha tenido unas últimas décadas muy álgidas, convulsas. Han pasado, bueno, gobiernos neoliberales, la dolarización, los gobiernos de Alianza País, masivas protestas populares, varios presidentes derrocados por la movilización popular y últimamente una grave crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Queríamos anclar una mirada en Ecuador, profesor. ¿Cómo está el Ecuador? ¿Hacia dónde va el Ecuador? Una lectura sobre su país. Bueno, para ponerlo de una manera gráfica y sintonizarnos con lo que estamos viviendo. Ecuador es, figurativamente hablando, una suerte de paciente con coronavirus que no tiene acceso a bombonas de oxígeno porque no hay reservas económicas para sostener la crisis, casi ningún país de nuestra región la ha tenido, y tampoco tiene un respirador artificial. Con la dolarización, el Ecuador se quedó sin política monetaria y cambiaria propia, atado a conseguir dólares a como dé lugar, endeudamiento externo, sumisión al Fondo Monetario Internacional, exportación de recursos primarios, buscar de donde pueda dólares para sostener la economía. Y entonces esta economía, que ya venía estancada desde el año 2014-2015, está abocada a una crisis mayúscula. Ya di la cifra inicialmente, se estima que la economía ecuatoriana va a decrecer en 9%, quizás más. Hay una desaceleración por el lado de la demanda y por el lado de la producción. Bueno, esa es la característica de esta crisis, un shock de demanda y un shock de oferta. La inversión ha caído de una manera drástica. Esto es grave en una economía cuyas inversiones venían siendo sostenidas en gran medida desde el sector público y que cayeron del 2014 y al 2018 de casi 16.000 millones de dólares a 8.500 millones de dólares, poco más o menos. Es una reducción que ya ahondó el estancamiento de la economía. Luego tenemos una economía orientada hacia el mercado exterior, primario exportadora. El 80% de las exportaciones ecuatorianas son de productos primarios, petróleo, banano, camarón, café y similares, productos que terminan en los mercados de Estados Unidos, Europa Occidental y China, país con el cual estamos inaugurando en los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Correa, una nueva forma de dependencia igualmente brutal, igualmente complicada, como que no habríamos aprendido nada de nuestra dependencia histórica de las antiguas potencias del capitalismo metropolitano. Y esto en medio de una asfixia fiscal impresionante. Yo anotaría que aquí es muy importante tener en cuenta que el Ecuador se está quedando sin ingresos tanto por la caída de las exportaciones de petróleo
como por la paralización de la economía ecuatoriana en general. No estoy hablando del Ecuador en concreto, sino del Estado en concreto. Entonces, en ese sentido, el gobierno ecuatoriano ha tenido que recurrir al endeudamiento externo. Pero eso no es nuevo. Ya mencioné, en pleno gobierno de Correa, cuando los precios del petróleo bordeaban los $100 por barril, Ecuador retorna al Fondo Monetario Internacional y comienza a endeudarse. Y la deuda externa pasa desde diciembre del año 2014 a julio del año 2020 de 17.5 mil millones de dólares a 41.400 millones de dólares. Un endeudamiento como nunca antes se registró, un ritmo tan frenético de crecimiento del endeudamiento no se había registrado en la historia, y esto es producto del gobierno de Correa y del gobierno de Moreno. El gobierno de Correa, hay que reconocer, con esa deuda y con los ingresos que tenía, mantenía la fachada de que la economía estaba boyante. Fachada porque al interior se seguían agudizando los problemas, no se dieron las respuestas estructurales esperadas. Con Moreno el asunto es mucho más complicado porque el gobierno ecuatoriano lo que hace es priorizar el servicio de la deuda externa y no atender las demandas de la salud. Yo diría que esto tiene que quedar absolutamente claro. En el gobierno de Moreno hay una restricción de las inversiones de salud. Para darles unas cifras, el año 2017 se había presupuestado en el plan de salud 353 millones de dólares, ya el primer año del gobierno de Moreno. Al segundo año, 2018, eran 302 millones de dólares, al tercer año, 186 millones de dólares. En realidad, las cifras eran inferiores porque la ineficiencia sumada a las presiones de austeridad del Fondo Monetario Internacional hacía que se invierta menos en salud. Así, el año 2019 se invirtió apenas 110 millones de dólares en salud, año en el que se despidieron a más de 3,000 profesionales de la salud pública. En este contexto, lo que tenemos que anotar es que hay un incremento masivo del desempleo. El desempleo, como les mencionaba hace unos instantes, había llegado a niveles increíblemente altos cuando dije que el empleo adecuado era menos del 17%. El desempleo pasa desde enero de este año, 311,000 personas a más de 1 millón de personas, la cifra más cercana de junio del año o de julio de este año. En ese sentido tenemos una situación dramática. Menos de 17 de cada 100 personas en el Ecuador tienen un empleo adecuado. Y la pobreza crece. Vamos a pasar de un 25% que teníamos en diciembre del año pasado a un 35%. Cerca de 1.5 millones de pobres adicionales. La pobreza extrema es dramática porque sigue aumentando y sobre todo en el campo, donde la pobreza es más del 41%, casi el 42%. Yo anotaría que en ese contexto llama la atención, indigna que se mantengan las estructuras de concentración de la riqueza y que se siga concentrando la riqueza sobre todo en algunos rubros, y que no haya políticas de solidaridad, que no se haya logrado impulsar una política coherente, integral, solidaria, para que sean los que más tienen y más ganan los que más contribuyen a resolver los problemas del país. Con el gobierno de Moreno se consolidó aquello de que el capital está sobre el ser humano. En el gobierno de Correa al inicio era uno de los mensajes fuerte e interesante. El ser humano sobre el capital, como manda la Constitución de Montecristi, proceso en el cual participé como presidente de la Asamblea Constituyente. Pero desde el año 2014, ya con Correa, comienza a cambiar eso y el capital vuelve a estar sobre el ser humano cuando el servicio de la deuda externa nuevamente supera las inversiones sociales. Y para tener en cuenta y cerrar esta reflexión, recordemos que en pleno proceso de la pandemia, cuando no había recursos para salud, cuando la ministra de Salud, estoy hablando del mes de marzo de este año, renuncia porque dice, no hay plata, no tengo cómo pagar la salud, y la gente se caía muerta literalmente en las calles de la ciudad de Guayaquil, y la pandemia comenzaba a causar estragos tremendos, el gobierno de Moreno prefirió pagar los bonos global, deuda externa, con acreedores privados, deuda contratada en condiciones muy costosas por el gobierno anterior, antes que destinar recursos a la salud. Y en ese contexto, el gobierno de Moreno se precia, se enorgullece de haber pagado la deuda externa para obtener nuevos recursos adelante.
Y los acreedores de bonos privados con los que se acaba de llegar a un acuerdo antes de suscribirlo, presionaron a que el gobierno de Moreno llegue a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el anterior acuerdo del año 2019 fue roto prácticamente por el Fondo Monetario Internacional cuando empezó la pandemia. O sea, que Ecuador está entregado cada vez más a las apetencias de los acreedores internacionales. Y como bien sabemos, no se puede servir a la deuda externa sin traicionar al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Moreno. Muy claro, profesor, esa triste radiografía de la situación ecuatoriana y lastimosamente, profesor Acosta, una coincidencia muy, muy grande con la situación que vivimos en Paraguay. A pesar de la distancia y nuestras diferencias como países, tenemos muchas similitudes en esto que está describiendo. Una enorme deuda pública que creció enormemente en los últimos años y en este último año particularmente, pero ya venía hace 5 años, con cuestiones medio tragicómicas. Hoy leía una declaración del principal impulsor del endeudamiento paraguayo en el 2012, después del golpe a Lugo, Manuel Ferreira, quien fue ministro de Hacienda, impulsó la emisión masiva de los bonos soberanos a partir del año 2012. Y hoy, en una declaración que hace como asesor del PNUD, Manuel Ferreira dice que le preocupa el nivel de endeudamiento del Estado paraguayo y el servicio de la deuda. O sea, él se coloca como crítico de su propia política, por eso decía lo de tragicómico de nuestros países, ¿verdad? Pero, Alberto, Paraguay tiene una matriz agroexportadora, extractiva, dependiente de la explotación de recursos naturales. La soja, la carne son los principales sectores rentistas, una oligarquía realmente parasitaria del Estado y de la tierra, un Estado corrupto, endeble, incapaz de resolver los problemas sociales y una amplia población empobrecida. En este diálogo latinoamericano, Alberto, yo sé que vos no estás en Paraguay, pero bueno, una mirada regional, ¿cómo ves al Paraguay? ¿O podés prever hacia dónde también nosotros estamos caminando por este camino? Bueno, Paraguay, Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, con sus diferencias y con los matices y las contradicciones que pueden haber, de una u otra manera están todos insertos en la misma lógica de economías primario exportadoras. Dije en algún momento de mi entrevista, de mis intervenciones, que había habido un proceso de reprimarización de nuestras economías. Esto es naturalmente mucho más marcado, mucho más grave, también podríamos anotar, en el caso de países que habían encontrado un cierto rumbo a través de la industrialización de sus aparatos productivos. El caso brasilero, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, se agudizaron siendo los países más extractivistas de la región, mucho más que en el resto de economías. El extractivismo avanzó mucho más aceleradamente, pero la relación, el tamaño de cambio en la relación en Brasil es quizás lo que más nos llama la atención. Y en ese sentido, si uno lee la realidad del Paraguay, insisto, no la conozco en detalle y no podría hacer ninguna conclusión definitiva, creo que es muy cierto lo que se dice en ese informe anual del segundo año de gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez, elaborado por ustedes, por la Sociedad de Economía Política del Paraguay, cuando dicen que están camino al default social y al default fiscal. Me parece que esa es una aproximación muy interesante que deberíamos incorporar, porque hablamos del default económico cuando no pagamos la deuda externa y muchas veces eso viene con el default fiscal, pero no se habla del default social, no se habla de que la deuda externa viene atada al tema de la deuda social. Yo les diría que habría que incorporar, y quizás con un par de párrafos esto va a quedar muy bien en ese informe, el tema del default ambiental, la quiebra ambiental. Y ahí hablamos también ya no solo de deuda externa financiera, ni de deuda social hacia adentro, sino de una deuda ecológica que va creciendo. Y eso es el resultado de estas economías primario exportadoras. El caso de ustedes,
voy a mencionar algo que conocen mucho mejor que yo, está dependiendo de las exportaciones de materias primas, en su mayoría es maíz transgénico y sus derivados, la soya, derivados del maíz transgénico que pueden ser harinas, balanceados, también aceites, y son de una u otra manera productos que sostienen la economía paraguaya. Y por otro lado, el país, como sucede en el caso de Ecuador o de Colombia, está atado a los insumos y a los paquetes tecnológicos que son necesarios para seguir produciendo materias primas, semillas genéticamente modificadas, los organismos genéticamente modificados, cantidad enorme de agroquímicos, de fertilizantes, maquinaria agrícola que hay que importar. El complejo soyero de Paraguay es enorme en ese sentido y nos permite entonces ver a qué conduce eso. Esa economía agrícola, entre comillas, moderna, esa economía agroexportadora, ¿conduce a qué? A la concentración de la tierra. ¿Conduce a qué? A la concentración del capital. Conduce a la utilización cada vez mayor de lo que son los agroquímicos y los fertilizantes, con el tremendo impacto en la calidad del suelo, afecta a los trabajadores de esos territorios. Luego genera también desempleo, porque gran cantidad de capital, de tecnología, ahorra mano de obra y los campesinos son despedidos. Y eso va ocasionando la destrucción del Paraguay por la deforestación. Yo vi personalmente cómo se iban ya destruyendo hace 34 años los bosques del Paraguay cuando se quería en esos hornos de reducción para producir carbón con el fin de sostener el suministro energético de ACEPAR, lo que ya se avisoraba. ¿Cómo será ahora? Me preocupa, me angustia. ¿Qué Paraguay voy a visitar cuando regrese? Ya no hayan esos maravillosos bosques del Chaco y de otras regiones paraguayas. Y esto nos lleva a un punto que es crucial en toda nuestra América Latina. Chile, por ejemplo, Colombia, Ecuador, ha crecido la dependencia de importaciones de alimentos y esa es la realidad también del paraguayo. Hay un incremento de la dependencia y la inseguridad alimentaria. No es nuevo, pero se agudiza. Ya no hay tomates, ya no hay naranjas, no hay hortalizas ni verduras. Y en ese escenario lo que se va provocando es un creciente empobrecimiento de los suelos y de los campesinos y de las campesinas. Este es un tema que debería hacernos a nosotros reflexionar. Insisto, yo no puedo hacer una lectura pormenorizada de Paraguay, estoy tratando de entender lo que está sucediendo y me temo de lo que va a suceder si se siguen forzando los extractivismos. Y lo hago viendo la realidad de otros países de nuestra América. Estamos perdiendo nuestra tierra, nuestra naturaleza, nuestras culturas y lamentablemente la capacidad de poder tomar nuestras decisiones. Gracias, Alberto. Bueno, vamos llegando un poco, Alberto, al final de nuestra entrevista y tenemos una pregunta clave, una pregunta quizá la más importante, porque necesitamos esa indispensable luz al final del túnel, de este túnel civilizatorio del que nos hablaste. ¿Por dónde salimos, Alberto? ¿Qué alternativas tenemos los países latinoamericanos en el marco de una crisis tan compleja que genera oportunidades, como mencionaste? Tenemos experiencias en todos nuestros países de búsqueda, de construcción de alternativas. ¿Cuáles son esas experiencias, esos caminos, esos elementos necesarios, fundamentales para impulsar nuevos modelos de sociedad, nuevos modelos de relación con la naturaleza entre los seres humanos y pensar en una sociedad distinta, sostenible, más justa, más solidaria? ¿Por dónde salimos, estimado Alberto? Luis, esa siempre es la pregunta más interesante que muchas veces queda al final cuando ya no disponemos de suficiente tiempo para desarrollar algunas respuestas, pero voy a tratar de sintetizar. ¿Qué requerimos en primer lugar? Un buen análisis de qué es lo que está sucediendo. Un buen diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, que los diagnósticos no son neutros, hay que hacer diagnósticos pensando qué es lo que está sucediendo, a quién está beneficiando la crisis, a quién está golpeando la crisis, cuáles son las salidas que están proponiéndose, entendiendo de dónde vienen los problemas, no podemos hacer las cosas bien. Ahora, con el diagnóstico requerimos un ejercicio colectivo de memoria. Hagamos un ejercicio de memoria.
Recordemos, grabemos en nuestra memoria lo que hemos vivido en estos últimos meses, para que no venga nadie después a contarnos qué es lo que sucedió. Nosotros sabemos lo que sucedió y pensemos, reflexionemos por qué sucedió esto. Y luego vendrán las respuestas para la acción. Bueno, no es luego, sino simultáneamente. Y entonces hay que entender que la búsqueda de alternativas está en marcha, no recién ahora con la pandemia, sino desde hace un tiempo atrás. Por ejemplo, en los países del norte se habla del nuevo acuerdo verde para con algunos criterios ecológicos y sociales retomar la senda del crecimiento económico, del consumo, de las inversiones, de las exportaciones. Algo más de responsabilidad ambiental, algo más de preocupación social. Desde nuestra América y desde otras partes del sur global se están planteando otras lecturas. Por ejemplo, menciono lo que llamamos el Pacto Ecosocial del Sur, desde donde, sin ponernos de acuerdo con el Pacto del Norte para volver al crecimiento, sino confrontando esas lecturas y a los poderes, abrimos la puerta a algunas reflexiones. Y adicionalmente yo diría que si hacemos un poco de ejercicio de humildad y sobre todo de escucha, y ponemos atención a lo que está pasando en el planeta, podríamos escuchar los millones de alternativas que están en marcha. Acciones solidarias hay por miles. Por ejemplo, estas organizaciones comunitarias en muchas partes de nuestra América, en el campo y en las ciudades, que están dando respuestas a las demandas actuales de alimentación, de salud, de cuidado de la gente, de cuidado de la naturaleza. Las bicicletas comienzan a llenar las calles en algunos lugares. Comienzan a valorizarse otras cuestiones que estaban olvidadas. Se puede hablar entonces de que estaría en marcha el pluriverso. Y discúlpenme que les haga una presentación de un libro que se llama El Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo, que salió publicado justamente el año pasado, editado por 5 personas, entre las cuales estoy yo, alguien de Colombia, de la India, de Australia, de Italia, en donde se recogen más de 100 autores y autoras con reflexiones. Más de 80 de los artículos, son como 110 artículos, son dedicados a las alternativas, a más de 80. Este pluriverso, un diccionario del postdesarrollo, lo que sintetiza es las opciones que existen en el mundo en diversos niveles, desde lo local comunitario, a lo nacional, a lo regional y a lo mundial. Y esto nos lleva entonces a replantearnos la necesidad de enfrentar los temas con un horizonte de cambio civilizatorio, postcapitalista, postantropocentrista, un horizonte de cambio que nos permita construir nuestro futuro desde principios básicos del cuidado, de la redistribución, de la suficiencia, de la comunidad. 2 ideas fuerza. La salud, luego de esta pandemia, no puede ser más una mercancía. La salud es un derecho. Y la salud no solo curativa, sino la salud preventiva, recogiendo los conocimientos poderosos y vigorosos de los pueblos originarios, de los sectores populares. Lo mismo podemos decir en relación a la vivienda. Tiene que ser un derecho, no simplemente una mercancía. Tenemos que pensar en un ingreso digno para todos. ¿Por qué no hablamos de la renta básica universal sin condiciones y permanente? Por el simple hecho de ser habitantes de nuestros países. Ese sería un paso importante. Tenemos que dar un paso más allá, que me parece importante. Educación gratuita para todos. Empecemos porque el Internet sea gratuito para todos y el acceso a la telefonía moderna sea gratuito para todos. Pero no nos olvidemos que no se trata simplemente de cuidar la vida, sino que hay que generar las condiciones para que ese cuidado tenga bases de equidad. La redistribución de la riqueza es fundamental y también la distribución adecuada de los ingresos. Pero eso nos lleva a un tercer punto que a mi modo de ver es clave, la suficiencia, porque no se trata de que todos tengamos dinero para que todos consumamos más y terminemos por destrozar el equilibrio social. No, hay que recuperar los valores de reciprocidad, de suficiencia más que de eficiencia. Y una vida plena, llena de alegría, no necesita cada vez más consumismo. Y ahí tenemos el cuarto punto con el que se sostiene la mesa, lo comunitario. Hay que reencontrarnos en las comunidades, hay que repensar los estados y hay que controlar los mercados. Y la respuesta es muy clara. Tiene que haber justicia social y esta será posible si hay justicia ecológica. Y la justicia ecológica demanda justicia social. Porque solo justicia ecológica
sería como plantear un ejercicio de jardinería para proteger los árboles, la selva y descuidarnos de los seres humanos. Pero solo atender la justicia social y seguir por la senda del extractivismo, del productivismo, del individualismo, va a ahondar los problemas ecológicos. El gran reto de América Latina, del mundo, es hacer realidad simultáneamente los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, enfrentando el patriarcado y la colonialidad. Eso demanda siempre mucho más democracia, nunca menos. Muchas gracias, profesor. Creo que aprovechamos a pleno esta hora de conversación. Creo que hicimos un buen diagnóstico a partir de sus reflexiones, un ejercicio de memoria de mucho de lo que hemos vivido en los últimos años y, bueno, visualizado caminos de salida, alternativas que existen y son posibles dependiendo de la voluntad de los pueblos, la conciencia, la organización, la convicción y bueno, la valentía de caminar por otros rumbos inciertos, pero como usted dice, vivimos en tiempos de incertidumbre y hay que buscar esas salidas. Profesor Alberto Acosta, ha sido un placer para nosotros compartir con usted. Eso ha sido para mí, Luis. Les agradezco mucho. Espero que la próxima vez sea en vivo y que podamos. Está cordialmente invitado y que me inviten para a comer encontrarnos. un surubí. Yo quiero comer un surubí en Paraguay y tomarme con ustedes una cerveza. Les mando un abrazo fraterno y hasta pronto. Acompañamos con una sopa paraguaya también el menú. De acuerdo, encantado. Profesor Alberto, y le invitamos a usted y a todos quienes nos están observando, siguiendo, a la última charla de este ciclo, que va a ser el próximo 23 de septiembre, a la misma hora, por este mismo canal de comunicación, una entrevista sobre el imperialismo, la disputa de Estados Unidos por conservar la hegemonía y su rol en Europa y Oriente Medio. Nos va a acompañar la analista Carmen Parejo Rendón y bueno, están todos cordialmente invitados para ese último encuentro. Muchas gracias, profesor, y a todos por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches.